Pues te quiero preguntar a ti también cómo viste tú ese discurso de Tim Walz previa a la clausura de la Convención Demócrata que va a ser esta madrugada. Luis. Pues yo lo vi como la puesta en escena de un señor normal que aspira a dar algo de normalidad a la política estadounidense. Él hizo un recorrido por lo que ha sido su trayectoria vital, desde profesor de educación secundaria en una escuela pública, sargento y una persona muy comprometida con lo que es la comunidad, ¿no? Su entorno más cercano, ¿no? Y un poco contraponiéndose al candidato que Donald Trump presenta a vicepresidente, a J.D. Vance, que bueno, pues también presume de orígenes humildes, pero acabó yendo a Yale. Tim Walz es alguien que estudió, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Minnesota, no en una gran universidad de renombre como el candidato a vicepresidente por los republicanos, ¿no? Y al final es un señor que aspira a dar esa normalidad que yo decía, a dar una imagen de alguien como el elector o alguien como el votante de a pie, ¿no? Contraponiéndose también a ese perfil de gente elitista, ¿no? Que yo creo que a día de hoy están planteando los republicanos por el perfil que tiene tanto el candidato a presidente como a vicepresidente, y a pesar de el perfil propio que pueda marcar Kamala Harris, yo creo que el papel de Tim Walz es ese, o ha sido ese, el de intentar conectar con el votante de a pie, sobre todo en esos estados capitales de Pensilvania, Minnesota y Michigan, que es donde yo creo que se va a jugar y se va a decidir la elección presidencial, y a fin de cuentas se ha presentado como alguien de la calle, alguien llano, y yo creo que ahí es donde está ese potencial y que por eso ha sido seleccionado por Kamala Harris y su equipo para ocupar la vicepresidencia. Por tanto, yo creo que el discurso de Tim Walz hay que marcarlo en dos sentidos. Primero, el de marcar distancias con el del candidato a vicepresidente, que en octubre tendrá que mantener un debate con él. Estamos acostumbrados a los debates presidenciales entre los contendientes a la jefatura de la Casa Blanca, pero también los candidatos a vicepresidente mantienen un debate, solo uno, pero bueno, también tiene cierto morbo, ¿no? Y por otra parte, el intentar conectar con ese votante demócrata que puede estar ciertamente desconectado y que ven en este hombre pues alguien como ellos. Y último asunto relacionado también con esta campaña, estamos en el día a día de la carrera hacia la Casa Blanca de noviembre, es muy intensa la campaña, se vuelcan los candidatos y Eduardo, veíamos ayer a Donald Trump en su primer gran discurso al aire libre tras el intento de asesinato del 14 de julio, elegía a Carolina del Norte y el foco de su discurso es bastante claro, economía, seguridad y un poco criticar a los países que no pagan a su juicio lo que tienen que pagar a la OTAN. Sí, efectivamente esos son los ejes que ha fijado. Como todo buen equipo, le gusta jugar en casa, ¿no? Y es donde más fuerte se siente en eso, en la economía y en ese escenario. También hay un pequeño detalle que hay que llamar la atención sobre él, y es que, bueno, fue su primer discurso público, pero detrás de una pantalla contra balas, ¿no? O sea, yo creo que ya ha aprendido un poquito la lección. Y eso también, porque, claro, no debemos olvidarlo, cuando tuvo el atentado, de repente subieron las expectativas de voto altísimas, pero hoy en día una exclusiva se mantiene días y a veces hasta horas, ¿no? Ya prácticamente aquello se ha olvidado. Bueno, pues él va a recordar que él tiene también un punto de outsider, ¿no? De estoy de alguna manera contra fuerzas ocultas que manejan todo esto y voy a defender mis principios. Y no digo más porque queda poco y seguro que van a decir cosas muy interesantes mis compañeros. Adrián, vamos contigo. Sí, sobre este mismo tema. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver. El posicionamiento de Trump es un posicionamiento habitualmente muy emotivo, ¿no? Y por eso es siempre muy difícil saber realmente cómo situar lo que realmente piensa frente a lo que realmente dice, ¿no? Pero bueno, los mensajes que ha lanzado en este caso son mensajes muy dirigidos, digamos, al votante
más emocional, eso desde el punto de vista interno, ¿no? Desde el punto de vista externo, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta ese mensaje que habéis mencionado con respecto a los países que tienen que pagar, lo que otros países tienen que pagar a la OTAN y no pagan, que es un mensaje que está, digamos, redactado o escrito desde esa perspectiva del votante medio americano, pero que tiene una carga de profundidad mucho más fuerte. Es decir, Donald Trump sabe perfectamente que esos países no han pagado lo que debían de pagar porque a Estados Unidos no le interesaba que pagaran lo que tenían que pagar. A Estados Unidos siempre ha intentado utilizar la OTAN como un instrumento de control, de hecho, como un poder fáctico sobre Europa Occidental, como una forma de controlar Europa Occidental, y en ese sentido le ha interesado hacer él mismo, Estados Unidos, el mayor esfuerzo militar. Sin embargo, estos argumentos de tipo presupuestario le sirven a Trump para cuestionar el fondo conceptual de la OTAN, ¿no? Es decir, es el argumento, en vez de decir, bueno, pues quiero romper la OTAN o quiero irme de la OTAN, está utilizando este argumento presupuestario repetidamente como un pretexto aparente para iniciar, si gana la presidencia, una estrategia de vamos a decir, de destrucción controlada, ¿no?, de la OTAN, ¿no? Esto es algo que en principio debería ser positivo para Estados Unidos y también para Europa, sin ninguna duda, desde el punto de vista de nuestra autonomía política y estratégica como continente, y también desde el punto de vista, evidentemente, de la paz mundial, porque la OTAN es un organismo que debería haber desaparecido en el año 90. La OTAN se construye o se crea para hacer frente a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desaparece, debería haber desaparecido la OTAN. Pero bueno, se transformó a partir de ese momento en un instrumento de control a partir de la doctrina Wolfowitz, después de los 90, se transformó en un instrumento para el control fundamentalmente de Europa Occidental por parte de Estados Unidos. Entonces, esta filosofía de fondo que ya laten todos esos conceptos, yo creo que es interesante para todos. Pero esto también nos revela esa constante necesidad de interpretar las palabras de Trump. Este argumento, cuestionar la OTAN en base a argumentos presupuestarios de ese tipo, parece demagógico, pero es el instrumento con el que Donald Trump juega a la vez, por un lado, con la opinión popular de sus votantes y con objetivos estratégicos que, en principio, bueno, ya digo que parecen bastante interesantes e importantes para situar a Estados Unidos en ese camino que comentábamos antes para un avance conjunto del mundo hacia ese contexto multipolar. Luis, te quiero preguntar cómo estás viendo tú esa campaña de Donald Trump, que por cierto va a recalar esta noche en Tucson, en Arizona, con otro mitin. Bueno, a lo que ya han dicho tanto Adrián como Eduardo, bueno, yo quiero también poner el acento en que están nuevamente yendo a estados que pueden bascular o que el republicanismo considera que puede ganar y que en alguna ocasión han votado demócrata, Arizona y Carolina del Norte. Este discurso de Donald Trump, bueno, que se presente en parte como un outsider, no es un outsider ya, él ya tiene una hoja de servicios, una administración de 4 años, por tanto, aunque una segunda administración, valga la redundancia, pudiera ser en parte algo diferente o con detalles diferentes sobre ciertas cuestiones, lo cierto es que ya sabemos las medidas que ha tomado Donald Trump y que son las que cabría esperar de tener un nuevo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Yo aquí sí que es verdad que estos días que estamos viendo la convención demócrata hay un hecho que a mí me resulta también un poco llamativo, ¿no? Y es que tradicionalmente en las convenciones han participado los expresidentes, ¿no? Y esto va también un poco ligado a lo que comentaba el otro día del personalismo, de ese traje a medida en el que Donald Trump ha convertido al Partido Republicano y que ha hecho, por ejemplo, que el expresidente George Bush no participara en la convención, ¿no? Por tanto, ese aislamiento también de Donald Trump respecto de líderes de otro tiempo del Partido Republicano está ahí. En el caso de Kamala Harris, está recibiendo el apoyo de todos los expresidentes demócratas
que actualmente siguen vivos. Bueno, Jimmy Carter, el hombre está ya para lo que está, pero bueno, Bill Clinton, Barack Obama, grandes líderes del partido, cosa que no sucedió, por ejemplo, en la convención republicana, y eso quizás es una de las desventajas con las que a día de hoy está jugando Donald Trump, y él lo sabe. Por tanto, tiene que dirigir el foco mediático a aquellas cuestiones en las que se siente cómodo, en las que, bueno, pues decía que todos sabemos el bagaje que presenta Donald Trump, y él tuvo aciertos también durante su presidencia, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos antes también, el hecho de no haber comenzado ningún conflicto, de haber dialogado con los enemigos acérrimos de Estados Unidos. Incluso ese viaje a Corea del Norte pues quedará para los anales de la historia. La relación con China, la parte económica, que bueno, pues a los europeos quizá nos hiciera en algunos sentidos más perjuicio que beneficio, pero que para el votante al que Donald Trump se quiere dirigir, bueno, pues es algo que vende, ¿no? Y está centrando el tiro en esos, lo de tiro no va con dobles intenciones, está centrándose en aquellas cuestiones que él sabe que puede capitalizar bastante voto y que pueden ayudarle a atraer apoyo, ¿no? Y es un poco quizá lo que Kamala Harris, bueno, pues no pueda poner tanto encima de la mesa por el tema de los conflictos que hemos vivido en estos años de administración Biden, aunque sí que es verdad que, bueno, ella es la vicepresidenta, pero quien toma la decisión final es quien tiene el mando supremo, ¿no? Por tanto, yo creo que está, aunque sí que es verdad que Donald Trump aparece seguro en ciertas cuestiones, no hay tampoco, yo creo que también hay que ponerlo de manifiesto, el rebufo al que va en ciertos otros aspectos respecto a la campaña de Kamala Harris, de los demócratas, que han sabido devolver la ilusión a ciertos segmentos de la población, incluso a aquellas que no pertenecen formalmente al Partido Demócrata, y la campaña tanto de Kamala Harris como de Tim Walz está en algunos momentos sabiendo marcar la pauta, y Donald Trump aparece un poco despistado, un poco descolocado, diría yo, que sería la palabra clave, y eso pues le genera cierta inseguridad, pero por lo menos es un escenario nuevo para él en el que no estaba acostumbrado a jugar. Tenía muy bien cogida la medida Joe Biden, y estos cambios, esta catarsis que ha sufrido el Partido Demócrata, pues ha servido para insuflar moral a las bases demócratas, pero también para coger con el pie cambiado a los republicanos, o mejor dicho, al trumpismo, por aquella mimetización que ha sufrido el partido respecto a la figura del candidato, ¿no? Por tanto, Donald Trump sabe muy bien qué puntos puede vender, pero no hay que olvidar que ahora, a día de hoy, va un poco rezagado en las encuestas, en algunas encuestas y también en algunos temas. Pues así vamos a despedir esta tertulia de jueves. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, Adrián Celaya, presidente de CAI Group, y Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Ha sido un placer recibiros a los tres. Gracias y hasta pronto, que seguiremos analizando probablemente los mismos temas, si no son otros parecidos. A ver cómo van evolucionando. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Buena tarde.